Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Interpretaciones fenomenológicas. En este vídeo ofrezco algunas consideraciones, comentarios sobre el libro de Eugen Fink titulado Interpretaciones fenomenológicas de la fenomenología del espíritu. Esta obra de Hegel, la fenomenología del espíritu, es analizada por este filósofo, Fink, que nació en 1905 y murió en 1975 a lo largo de más de 400 páginas. Y este libro es el resultado de las lecciones que impartió Fink sobre esta obra de Hegel. Fink, por otra parte, cabe decir que es uno de los más destacados representantes de la filosofía alemana de la segunda mitad del siglo XX. Fue discípulo de Edmund Husserl y también de Martin Heidegger y colaboró con Husserl a partir de 1929, tras la presentación de su tesis doctoral. Después de la Segunda Guerra Mundial fue nombrado catedrático de Filosofía de la Universidad de Friburgo hasta el año 1971, año de su jubilación. Podemos decir que Fink es uno de los grandes divulgadores de la filosofía fenomenológica, de la fenomenología. También contribuyó no solamente con esta obra, de la que voy a comentar solamente algunos pequeños fragmentos, algunas pocas frases nada más, porque requiere una lectura muy minuciosa y muy atenta de todo el texto, que son más de 400 páginas, como ya señalé anteriormente, pero cabe decir que también hizo sus aportaciones notables a la fenomenología el propio Fink. Podemos decir que la fenomenología del espíritu es una de las grandes obras de la historia de la filosofía, se publicó en 1807, y Fink lo que hace es ir analizando muchísimos aspectos de esta obra, que también es una obra extensa, y va matizando las reflexiones de Hegel de una manera muy precisa, muy detallada, explicitando muchos puntos, muchos aspectos que pueden quedar quizás confusos, diríamos, a lo largo del desarrollo de esta obra de Hegel, o por lo menos que pueden quedar no suficientemente aclarados, explicitados en algunos sentidos, al menos. Dice Fink lo siguiente: la filosofía ha de aclararse o ha de elaborarse a partir del conocimiento del mundo y de la comprensión vital de la existencia prefilosófica, cotidiana y ordinaria. Y esto también lo tuvo muy en consideración el propio Hegel en sus planteamientos filosóficos, en su panlogismo. Pero es que además esto también lo consideró y lo valoró enormemente el propio Husserl, el creador de la fenomenología, en sus investigaciones lógicas, en sus meditaciones cartesianas y en otras obras que dan lugar al surgimiento de la fenomenología durante el siglo XX. Podemos decir también que la realidad de las cosas, de las ideas, de los conceptos, de la conciencia, es algo que forma parte del mundo, de la realidad. Y eso también lo reconoce no solamente Fink, sino también Hegel, por supuesto también lo reconoce Heidegger, también lo reconoce, por supuesto, Husserl y otros fenomenólogos, como es natural. Además, para Fink el hombre existe como relación consigo mismo, con los hombres que lo acompañan y con el mundo cósmico en torno. Aquí se podría considerar el valor de la sensación, de la percepción en el proceso cognitivo, cognoscitivo humano, algo que está muy presente a lo largo del desarrollo de la propia fenomenología del espíritu de Hegel. Y por tanto, es una cuestión que también ha ocupado la mente de otros grandes filósofos también a lo largo del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, como es lógico. Además, hay otro aspecto a considerar, que es que el hombre no solo vive en el tiempo, sino que se relaciona con el tiempo, hace planes, toma precauciones, trabaja y se preocupa por la muerte. Esto, que es algo señalado por Fink, también aparece, por supuesto, en las obras de Hegel de una manera muy clara y muy específica, y también, por supuesto, en El ser para la muerte de Heidegger, también, por supuesto, en la obra existencialista y fenomenológica también de Sartre, por supuesto también en Merleau-Ponty y en otros muchos filósofos que se dedicaron también a la fenomenología de una manera explícita y clara. Podemos decir también que las cosas, los seres humanos, son portadores de propiedades, y eso es algo también evidente. La cuestión es analizar esas propiedades, entenderlas perfectamente y comprenderlas en su contexto también. Por otra parte, Hegel quería y deseaba pensar en profundidad los conceptos ontológicos y de esta manera alcanzó la concepción del ser absoluto, porque su ontología
diríamos, su comprensión de la realidad desemboca en el concepto de espíritu, de razón, de infinito, como lo queramos denominar. Y este es otro de los grandes descubrimientos de la filosofía hegeliana, del idealismo absoluto de Hegel. En cualquier caso, estos son temas que siempre han ocupado las mentes de los filósofos a lo largo del tiempo, pero también hay otras muchísimas cuestiones que se analizan. Por ejemplo, no debe ser también para el saber, para experimentar las cosas que son, las cosas finitas e intramundanas. Puede alguna vez el saber presentarse frente al ser o no estará inserto en él. A esto respondería Hegel que sí, el ser está en el saber, o el saber está en el ser, podríamos decir también, ya que Hegel expone el problema del ser dentro de una pregunta ontológica fundamental por el ser del saber. O sea que se puede hablar del saber del ser y del ser del saber sin ninguna duda desde los planteamientos idealistas hegelianos. Además, también la dinámica de la dialéctica aparece en esa concepción del ser de Hegel, ya que considera este gran filósofo alemán que el ser es algo temporal, en un sentido absolutamente estricto y originario, y en el ser acontece pues la manifestación de su esencia, o sea, la expresión de su claridad en el ser y de su expresividad en el pensar, podríamos decir también. Por tanto, es algo indudable. La identidad de lo real y lo racional, o de lo racional y lo real, que aparece en la filosofía del derecho de Hegel, pues se expresa también de esta otra forma que he dicho hace un momento. Pero es que además, para Hegel es evidente que el hombre no solo vive en el tiempo, sino que se relaciona con el tiempo. Incluso el propio Hegel lo expresa en la Fenomenología del Espíritu, la fugacidad del tiempo, y lo expresa también en otras obras de su producción filosófica, y pues es consciente de la fugacidad de todo, de la rapidez del paso del tiempo, y que también hay que pensar en la evolución del ser humano a través de las generaciones, etc. En definitiva, los seres humanos son seres históricos también, y eso también está dentro de las bases del pensamiento hegeliano y en general también, por supuesto, de la fenomenología, en todos los sentidos imaginables. Además, para Fink, por ejemplo, todas las cosas, también el hombre, son portadores de propiedades, efectivamente, y se pueden analizar de forma detallada las mismas. También podemos pensar que la ontología, la realidad, diríamos, buscando el símil de lo real y lo racional, se identifica con el espíritu. Hay una identificación de espíritu y realidad, o de realidad y espíritu, o de realidad y razón. En ese sentido, eso sería la concepción del espíritu absoluto. Lo absoluto es la realidad y la realidad es lo absoluto, podríamos decir también. Además, podemos también plantearnos si el saber, o el mismo saber, no debe ser también para experimentar las cosas que son, las cosas finitas, intramundanas, y que si el ser o el saber están insertos, diríamos el ser dentro del saber o el saber dentro del ser. Yo creo que sí, indudablemente. Podemos también analizar que Hegel, en su concepto fundamental acerca de lo verdadero, no está pensando en sentido estricto en ninguna cosa, sustancia y sujeto. En cualquier caso, diríamos que lo verdadero incluye la vida total del ser para Hegel y también de todas las cosas finitas. Pero Hegel va más allá y se pregunta por la naturaleza de las representaciones fundamentales del conocer y el ser, y también por la razón de ser de la epistemología o de los puntos de vista epistemológicos, algo que señala también en sus análisis el propio Fink de una manera pues muy detallada. En consecuencia, diríamos que en sus análisis Hegel manifiesta una cierta desconfianza ontológica para poder avanzar, diríamos, en lo que es el conocimiento, en la descripción del conocer o de las fases de la conciencia o de las partes de la conciencia, podríamos decir también. Además, diríamos, en este panlogismo monista que afirma Hegel, podemos decir con fin que lo que el buen sentido mantiene separado, el ser y el conocer, o la racionalidad, para Hegel se encuentra unido. O sea que ser y conocer forman parte de un todo indisoluble, en el sentido de ese panlogismo que ya he señalado.
Además, también podemos pensar que el ser para sí del hombre no es algo estático para Hegel, sino es una especie de poder o de fuerza o de energía que impulsa al hombre a hacer más cosas, a conseguir más cosas, a aprender más, a saber más, a entender más, a expresarse más, etcétera, etcétera. Y esto es algo que parece pues un avance muy significativo de la filosofía hegeliana y que la pone en sintonía, podríamos decir, con el siglo XXI y con la actualidad, podríamos decir, sin ninguna duda. Además, podemos pensar que, siguiendo también los planteamientos de Fink, en sus análisis la filosofía es examen, no sólo como puesta a prueba y ponderación de la pretensión de ser, del suponer y representar habituales. Es un análisis, es algo parecido a lo que decía también el propio Sócrates, de que una vida sin examen no merece ser vivida. En este sentido, como también señala Fink, la introducción a la fenomenología del espíritu de Hegel culmina en el examen de lo que es auténticamente la realidad del conocimiento. Pero es que incluso en el criticismo kantiano lo absoluto tiene el valor de la cosa en sí, algo que es superado desde la filosofía del idealismo absoluto de Hegel. Podemos decir también que el conocer finito del hombre comporta solo fenómenos, y eso es algo claramente evidente para Hegel también. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre. Gracias.